¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. Brujas Tehuanas de Puebla. Relato anónimo. Era 1999. Yo estaba en un poblado en el estado de Puebla, un pequeño pueblo que se ubica al oriente de esta ciudad. Ahí parte de mi familia se había ido a vivir porque Puebla ya no era como antes. Cierta tarde, me encontraba con mi prima María, cenando muy cerca del convento franciscano que hay en esa población. De pronto, una de las personas que se encontraban donde estábamos dijo: «Dios, ahí vienen las brujas». Esta misma mujer muy rápidamente se marchó del lugar. Cerca del pueblo hay un cerro, y justo de ahí se lograba ver cómo bajaban unas bolas como de paja encendidas. Yo solo veía cómo corrían todos de la plaza a sus casas. Realmente no entendía qué era lo que estaba pasando. Yo soy originaria de la Ciudad de México, así que estaba un poco incrédula con lo que estaba viendo. Mi prima que me estaba acompañando solamente me dijo: «Corre, Carla, o vete mejor a la casa de Juan Carlos». Juan Carlos era su primo, pero también era mi novio, aunque quiero aclarar que él y yo no éramos parientes. Me sentía rara por ver a toda esa gente correr como loca y decir cosas como «vienen las brujas». En mi mente corría la pregunta de qué era lo que estaba pasando, de cuáles brujas estaban hablando. Al final me fui a la casa de Juan Carlos y ya dentro me dijeron: «Carla, por favor ponte a rezar con nosotros». Vi que pusieron cal en la puerta y por fuera de esta una especie de cruz, así como rosarios en las ventanas y tijeras abiertas. Sentí la necesidad de ir a casa de mi abuela, que quedaba a una cuadra, pero me dijeron que no saliera, que ni de loca me atreviera a hacerlo. Fue ahí donde les pedí una explicación de todo lo que estaba ocurriendo realmente. Entonces la hermana de Juan Carlos me dijo: «Las brujas. ¿De verdad no sabes qué son las brujas?». Yo a ciencia cierta no entendía bien lo que me trataba de decir. «Esas cosas bajan a chuparse a los bebés, y aquí está mi hermanita. Ellas ya saben que hay carne fresca en este lugar». Lo que me dijo me dejó con una sensación de exageración y miedo, pero terminé de creerle al poco rato. Claramente pude escuchar una especie de aleteos y risas macabras. La bebé, al escuchar esto, solamente se ponía a llorar y llorar. Me acerqué a Juan Carlos y me puse a rezar junto a él. Yo estaba aterrorizada por lo que estaba escuchando. De pronto, su papá, un señor grande pero fuerte, se armó con un palo y, lanzando maldiciones, salió de la casa. A mí me venció el sueño, me quedé en la sala con varios rosarios y palmas benditas que me pusieron encima mientras dormía. Cuando desperté, Juan Carlos no estaba. De hecho, no había nadie en la casa. Con mucho miedo salí y fui a la casa de mi tía, que estaba como a unas 2 cuadras de ahí. Entré por la puerta, que estaba abierta. Iba saliendo un primo que me veía con ojos raros. Le dije: «¿Qué onda?». Y él me contestó: «¿Dónde estuviste?». Le expliqué que su hermana me había dicho que me fuera a la casa de Juan Carlos. Él solamente me dijo que estaba bien y se marchó. Subí a la recámara de mi tía para explicarle y de repente, cuando entré a su habitación, estaba toda oscura. También había un zarape colgado tapando el ventanal. Entré y me topé con otro primo. Me espanté y le pregunté que qué había pasado, que dónde estaba mi tía, que si tenía algo. Sacándome empujones, me dijo: «Mi mamá se cayó. Está un poco mal y tiene golpes, pero está bien, no te preocupes. No la veas mejor. Ella no quiere ver a nadie en este momento». Eso me dolió un poco porque yo quería mucho a mi tía. Decidí mejor volver a la Ciudad de México por unos días, pero antes le fui a avisar a Juan Carlos que me iba a marchar. Él se encontraba con su madre esa tarde, y así sin más me dijo: «¿Y tu tía cómo está?».
Yo le dije que me había dicho mi primo que se había caído, pero que estaba bien, así que me iba a ir unos días para no estar molestando. La señora medio se burló entre dientes, diciendo: sí, se cayó tu tía, o más bien, cayeron. Le pregunté de qué estaba hablando y Juan Carlos solamente le dijo que mejor guardara silencio, y de ahí me llevó a la terminal. Regresé a los 15 días y mi tía seguía recuperándose. Cojeaba y estaba moreteada de varias partes del cuerpo. Fui a ver a Juan Carlos. Me abrió la puerta otra de sus hermanas. Ella me dijo directamente: Carla, tu tía es una bruja. Ni siquiera le dije un hola y le contesté con otra pregunta: ¿de qué me estás hablando? Entré y no estaba Juan Carlos, pero su madre me dijo que fuera a la cocina y me platicó una gran cantidad de fechorías que mi tía había hecho, junto con mi prima María. No pude creer tanta atrocidad, pero todo encajaba a la perfección. Mi tía y mi prima a veces tenían actitudes extrañas, pero yo nunca hice caso de eso. De ahí la relación con mi tía se fracturó, porque obviamente yo ya no la veía igual. De hecho, me corrió de la casa y me tuve que ir a vivir a la casa de Juan Carlos. Todo se detonó cuando vi que estaba haciendo la comida y vi que sacó una bolsa y echó unos polvos en una de las cacerolas. Juro que eran unos polvos de color blanco. Yo le pregunté a mi tía que qué era lo que estaba haciendo y de ahí todo cambió. La relación que teníamos dio un giro drásticamente, porque al parecer mi tía nos tenía a todos muy calladitos y muy estúpidos. Mi tía quedó como la víctima y yo como la mala. Literalmente, le echaba polvos a la comida. Sí, a todos, incluidos sus hijos, o sea, mis primos. También descubrí que era amante de su cuñado y que le había dado una especie de té, el cual hacía que este señor estuviera atontado. La cereza en el pastel fue cuando empezó a buscar los polvos, pero yo ya los había tirado. Eso la puso literalmente como un animal enjaulado. Después de eso, un día domingo, que ya me iba para el todavía Distrito Federal, hoy CDMX o Ciudad de México, la esposa de mi primo me dijo: ven, hice pancita. Yo así de guácala, pero a mí no me gusta. Sin embargo, fue algo tan extraño que me lo hubiera comido y hasta otro plato hubiera pedido, ya que la verdad no soy muy de comer carne. Mi tía, que nunca estaba en la casa de mi primo, ese día estaba viéndome cómo me tragaba cada bocado de esa panza. Al paso de los días mi estómago se puso inflado. Cualquier cosa que comía me hacía daño. Me daban agruras, lo terminaba vomitando y cada día mi panza se me hacía más prominente. Después terminé con mi novio que tuve allá y entonces ya no había motivos para ir, pero antes había terminado mal con mi familia de allá por chismes de mi tía la bruja. Como a los 2 meses me rapé y ni siquiera sé por qué lo hice. Tenía sueños espantosos, veía que la gente prendía velas o cirios como si velaran un difunto. Poco a poco dejé de comer porque no me daba más hambre, solo tomaba a veces leche y mucha agua. Mi familia pensó que era anoréxica y hasta me metieron con un especialista de esos temas. Sin embargo, yo seguía ahora sin poder dormir. Estaba más flaca, pelona, extraña y muy, pero muy callada. Un día del mes de julio empecé a sentirme muy mareada, tanto que no pude pararme de la cama. También quería comer, pero tampoco podía hacerlo. Igual quería dormir, pero mucho menos. Ese día llegó una comadre de mi mamá y le dijo: ay, comadrita, mire nomás cómo está su niña. Deberíamos de llevarla con mi comadre Panchita, porque para mí que la están embrujando. Ese mismo día me llevaron. Yo debo decir que casi no caminaba. Prácticamente no podía. Y sentía las piernas como enredadas. Estaba como llegando al grado de empezar a babear. Fuimos con Panchita y al verme me dijo: Ave María, esta mujer viene muy mal. ¿Pues qué le hicieron? Mi madre le explicó que poco a poco había dejado de comer, de dormir, de salir, y que me había vuelto muy extraña para todos. Panchita le dijo entonces: madre, su hija viene muy mal.
Tal es el grado que yo ni siquiera puedo ayudarla. Esto es alta magia, y la quieren ver muerta. Le dieron de comer algo, y ya viene muy avanzada. Mi mamá, obvio, se espantó muchísimo. Le dieron un tipo de sal que yo me la debía de tomar, que eso me sacaría todo lo que estuviera en mi estómago. Panchita se acercó a mí y me dijo: hija, cuando te tomes esto, se va a armar, y te vas a poner muy muy mal. Ponte en manos de Dios porque te quieren bien fría. No lo entendía. Yo parecía como una tonta. Babeaba y no hablaba. Mi mirada era de una persona mal de sus facultades mentales. Por dentro, le decía que me ayudara, por favor, que no podía hablar y que sentía que me iba a morir. Llegamos a la casa y antes de dormir me tomé las sales, y ha sido la peor noche de mi vida. Era una sal muy amarga y asquerosa. Empecé a sentirme muy mareada y después ya no recuerdo nada más. Creo que de lo que vi me desmayé, porque fue algo que de verdad me aterrorizó. Me dio fiebre y sudaba en exceso. Ese día llovió. Parecía como si estuviera dentro de una película de terror. Mi madre estaba a mi lado viendo cómo reaccionaba. Yo medio abría los ojos y me volví a dormir. En uno de esos sueños, me vi claramente en mi cama. Yo estaba ahí, entre 4 cirios, y me estaban velando como a un difunto. También había una mujer vestida de tehuana, que se burlaba de mi madre y de mí. Al ver esto, sentí que sudaba demasiado, y mi madre empezó a llamarme y a moverme, porque literalmente no podía hablar. Desperté y empecé a llorar. Mi madre estaba desesperada porque de mi boca no salía ni una sola palabra. Ella me abrazó y me quedé profundamente dormida. Al día siguiente era sábado, y mi hermano mayor entró a mi recámara y me dijo: ¿qué carajos te pasó? ¿Quién te hizo esto? Como yo no podía contestar, le habló a mi madre y le dijo: vamos con Paola, mamá. Mi hermana se va a morir. ¿Qué no la ves? Casi me cargó y me llevaron con Paola en la colonia Roma. Yo caminaba como si tuviera un problema de poliomielitis y no hablaba. Mi mirada era ida. Cuando Paola me vio, me dijo: ¿qué carajos te hicieron? Me jaloneó y me dijo: dime, ¿quién te quiere acabar? Yo por dentro gritaba que me ayudara y empecé a llorar. Mi madre y mi hermano lloraban porque de verdad yo no hablaba nada de nada. Le dio a mi madre unas velas de jarro y le dijo que me limpiara con ellas, que cuando explotaran, porque de seguro lo iban a hacer, yo iba a poder decir todo lo que estaba viendo. También le dijo: esto es alta magia, la están entregando, así que no pierdan tiempo. Llévenla con este señor de nombre Ricardo el día lunes. Díganle que van de mi parte y las va a atender. Esta niña no debe de perder el tiempo. Cuando llegué a mi casa me limpié como pude con los jarros que eran veladoras, y cuando los prendí me di la vuelta y explotaron los 3 jarros. Juro que cuando explotaron yo sentía que me liberaba de algo. Entonces le dije a mi madre: es mi tía, es ella, junto con sus malditas brujas tehuanas. Yo la vi, mamá, por favor ayúdame, siento que me voy a morir y no quiero. Hice todo lo que Paola me mandó ese día y por fin pude dormir. El día domingo fue normal. Me habló Paola y me dijo que de verdad me querían muerta, pero que alguien muy poderoso me estaba protegiendo y que era un ancestro mío. Obviamente, ya no estaba en este mundo porque era un difunto. Llegó el lunes y nos fuimos con Ricardo. Era en el metro normal, y por esa colonia nos metimos a una vecindad. Pero en lo que caminaba para su casa, me vi tan rara, tan fea y tan triste. Además estaba pelona porque no me crecía el cabello, y estaba también extremadamente delgada. No sabía ni cómo estaba caminando con esas piernas tan delgadas que parecía que se iban a romper. Entonces llegamos y Ricardo me dijo: qué desgraciada es esta maldita que te está haciendo esto. Pásale, hija. Ahorita vamos a ver qué hacemos con esta desgraciada. Yo estaba temblando. Me echó las cartas y me dijo: ¿es un pariente tuyo? No, son 2. Madre e hija.
y son brujas, pero de esas que se quitan las patas, y las que les están trabajando son otras brujas tehuanas, porque le caes mal a una de ellas. Todo esto es porque descubriste su gran secreto, y bajita la mano, las dejaste ver como lo que son. Él continuaba hablando, y yo le preguntaba que qué tenía que hacer para librarme de todo esto. Me mandó unos baños con sal y yodo, pero los tenía que hacer en un baño público. Jamás debía de realizarlos en mi casa, así como una serie de otras cosas. Tenía que ir cada viernes a que él me limpiara con hierbas, velas y piedra de alumbre, etc. En uno de esos baños, que fueron creo que 5 en total, vi tal cual a la bruja, es decir, a mi tía. Tal cual ella era como bruja, no como humana. Literalmente me moría del miedo. Le grité a mi madre y le dije, mírala, ahí está la maldita, y se está retorciendo. Tomé el teléfono rápidamente, le hablé a Ricardo y le dije lo que estaba pasando. Él me contestó, ni modo, hija, se le va a regresar, y ya sabe que te estás curando. Se va a poner perro todo esto, pero tú no le tengas miedo. De repente desapareció y yo continuaba con mi tratamiento. En uno de esos días, Ricardo me dijo, ¿escuchas cuando paso el ramo por aquí? Pasó el ramo y el sonido se parecía como a cartón. A lo que me contestó, estas malditas hicieron un mono tuyo con tu ropa interior. ¿Cuánto tiempo llevas sin menstruar? Le dije que llevaba 8 meses y que me habían diagnosticado como estéril. Él solamente se rió y me dijo, nada de eso, vas a ser mamá. Ya está marcado el asunto. Fue por unas tijeras de pollero y literalmente me dijo, te voy a cortar el hechizo. Dile a tu mamá que venga para acá. Mi mamá entró y le dio algunas cosas para protegerse. Y yo debo decir que para ese entonces estaba totalmente diferente. Casi no tenía ojeras. El pelo me había comenzado a crecer y ya comía poco, pero comía. También ya podía hablar y dormir un poco mejor, pero eso sí, sentía mucho miedo. Y en todo momento me sentía observada. Ese día, tal cual como lo van a escuchar, parecía que Ricardo estaba cortando como cartón corrugado. Cuando llegó a mi parte íntima, sentía ardor por dentro. Era como si tuviera algo ahí metido, y las piernas se me liberaron por completo. Ya no me sentía atada ni rara. Ricardo se enojó cuando terminó y dijo, maldita, pero no quieres que sepan quién eres, ¿verdad? Ahorita les voy a mostrar tu jeta, bruja desgraciada. Me limpió con una piedrota de alumbre, y cuando la quemó, era la cara de mi prima. Sí, así estaba tal cual, la cara de mi prima. Ricardo gritó entonces, ahora sí, maldita, te agarraste a la más tonta, pero te la pelaste porque la cuida su abuela, y sí sabes quién es su abuela, ¿verdad? Yo estaba temblorosa, muerta del miedo. Me puse mi pantalón y blusa, sentía que me salía agua de mi parte, como si fuera un líquido cafezoso y espeso. Me fui a bañar con la sal, ya era mi último baño. Me sentía muy feliz. Sin embargo, había sido una lucha muy fuerte porque en la casa se escuchaban ruidos y voces. Incluso tocaban la ventana de mi recámara. Eran las tehuanas que me trataban de despertar con amenazas. Ese día, el último de darme un baño, Ricardo me dio un líquido. Me dijo que era hora de sacarme lo que me habían dado de tragar y me lo tomé. Era agua bendita con unas hierbas, la cual sabía muy bien. Al día siguiente desperté casi vomitando. Yo sentía que quería vomitar algo, pero que no podía hacerlo. Me fui al baño, me metí los dedos en la garganta. Juro que saqué bolas de pelo, estambre, gusanos. Se movían y olían asqueroso. Fue algo muy traumático, pero, literalmente, cuando saqué todo esto, se aplanó mi estómago. Y en mi aliento ya no se percibía ese aroma fétido. A las pocas semanas, Ricardo me dijo que me iba a volver a cortar porque me habían dejado estéril. No te preocupes,
Vas a ser la mamá de un niño y una niña, me dijo. Me cortó de nuevo y se escuchaba un cartón más ligero. Pasaba las tijeras sobre mi piel sin hacerme daño. Cuando llegó a mi vientre, sentí claramente que me cortaba y grité: «No, no, espera, me duele». Él no se detuvo y siguió cortando. Me dijo: «Estas perras hijas del demonio están bien locas. Ya pronto vamos a acabar». 2 días después fui al baño. Me dio un dolor espantoso en el vientre. Le grité a mi mamá que sentía algo que estaba atorado en mi intimidad. Me asomé y, por Dios santo, me estaba colgando desde adentro un alacrán. Le dije a mi mamá que le marcara a Ricardo y él le dijo: «Que lo jale, que jale al hijo de la fregada». Eso fue lo que hice. Lo jalé y se me vino un coágulo enorme. Después de eso empecé a sangrar un poco. A las 2 semanas volví a menstruar y mi matriz ya estaba limpia de quistes. Cuando terminé el tratamiento con Ricardo, era una joven totalmente diferente. Al fin volví a ser yo, la misma que era antes del daño. Una tarde yo estaba dormida. En eso sonó el teléfono. Me desperté y contesté. Era mi prima, la cual era la otra hija de mi tía, y me dijo: «Carla, por favor perdona a mi madre, que se está muriendo». Que la perdone Dios porque solamente le devolví lo que quería para mí. Ni modo. Carla, por favor, ten piedad. Yo solamente colgué el teléfono. Inmediatamente después de marcar a Ricardo. Él me dijo: «Hija, se le regresó el mal a tu tía, y si sobrevive, jamás te va a poder hacer algo. Nada de ella o su raza. La que murió fue la tehuana. Me vino a visitar ya muerta, y le dije que, pues ni modo. Que ella qué carajo se metía en problemas de tu tía». Esto que les cuento me pasó cuando apenas tenía 20 años. Cuando todo esto me pasó, por 1 año y medio de mi vida, fue lo más espantoso. Sin embargo, a pesar de todo este daño que me hicieron, de verdad no les guardo rencor alguno. Que Dios las perdone, pero que a mí ya no me molesten. Y todo esto fue por descubrir que mi tía era una bruja. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.